Buenas, vamos a hacer la entrega del trabajo de los alumnos de título de SMR de tercera evaluación de fundamentos de hardware. Eh, Empezaremos creando una máquina virtual. La llamaremos A. En este caso vamos a escoger Fedora. Y bueno, le vamos a poner 1024, pues lo subiremos a 2 gigas de RAM para que tenga la máquina. El disco virtual lo dejaremos en dinámico. Le vamos a poner más de 8 gigas. Pondremos 10 gigas de disco, por ejemplo. Y bueno, a la hora de configurar la máquina, el disquete lo quitaremos porque no nos sirve. Le pondremos una ISO de Fedora. Por ejemplo, yo tengo aquí la 28. Por ejemplo, esta es la Workstation, esta es una que es más liviana. Vamos a poner esta, por ejemplo, para que no nos instale demasiadas cosas. Ya que solo vamos a utilizar pocas herramientas, no le vamos a poner internet a la máquina. Y nada, una vez la tengamos, el sistema para que arranque desde el disco lo primero, comenzaremos con la máquina a instalar Linux, perdón. Se nos iniciará. En este caso haremos Start en el Live del CD que nos está corriendo en la máquina. Vale. Bueno, una vez ya se nos ha iniciado el CD de Live de Fedora, en este caso tenemos el LXD y bueno, nos dice que las Get Edition ya están para instalar. Vamos a ver. También son 2 gigas nada más que de RAM, pero bueno, tardará un poquito. Bien, ya la tenemos, por lo que vemos. Bien, escogeremos español. Vamos a seleccionar el disco que lo haga de forma automática, o sea, él solo hará las particiones. Nosotros podemos hacerlo personalizadamente, pero en la propia instalación el instalador ya lo hace. Así que mientras se guarda la configuración empezará la instalación. Vamos a poner una contraseña root, algo fácil. Vale, si no nos hemos equivocado en ninguna letra. Va, en esta versión no nos deja ver, así que aquí será conveniente guardar toda la información. Pondremos fácil 1, 2, 3 y en user1, que va a ser el usuario que vamos a crear, en caso de que nos pida un usuario le vamos a poner QWERTY, por ejemplo. Bien, esta era la de root, la del usuario en efecto. Pondremos el user1
le pondremos un QWERTY. Vemos que la contraseña del usuario sí que deja ver, a ver si no nos hemos equivocado. Bueno, nombre completo tampoco pasa nada porque se creará el usuario nada más. Que yo que sé, si ponemos un nombre completo, pues usuario máquina, por ejemplo. Usuario máquina prueba A, por ejemplo. Y bueno, será el user one con la contraseña. Una vez que ya lo tenemos, seguir instalando. Y bueno, previamente deberíamos de haber descargado Clonecilla de la página oficial. Nos metemos en clonecilla.org, como podemos observar. Si nos vamos a la versión de downloads, tenemos la alternativa estable que se basa en un sistema operativo en Ubuntu, o sea, la herramienta de Clonecilla, la han hecho la propia ISO y la podemos descargar. Escogeremos 64 o por 32, en este caso mi procesador es 64, escogeremos que sea la ISO, el zip será para un booteable, en un USB por ejemplo, cogeremos ISO para cargarlo desde el CD y descargaremos desde el repositorio. Yo en este caso ya lo tengo descargado y la tenemos aquí. Clonecilla live con la fecha de descarga del día 29, o bueno, se supongo que será la fecha de subida, de cuando subieron este live. El 29 de marzo del 2018, supongo, de este año. Bueno, la instalación está acabando, un 80%. Y lo siguiente a hacer, nada más que acabe esta instalación, deberemos apagar la máquina, quitar el disco de instalación, porque supuestamente ya se habrá instalado en el disco duro propio de la máquina el Linux. Entonces al tenerlo no necesitamos ya la ISO cargada en el propio disco, ya no lo necesitaremos. Una vez le quitemos el disco, tendremos Linux instalado en la máquina A, o sea en el disco A de la máquina A, y deberíamos añadir un nuevo disco duro que ahora mismo no podemos agregar, ya que la máquina está corriendo y esto se tiene que hacer en frío, o sea, con la máquina apagada. Añadiremos un disco, le pondremos también 10 gigas, al igual que el disco duro de la máquina A, que también se llama disco A, en este caso es un nombre. El nombre que nosotros le vamos a poner va a ser backup, o sea, otro disco llamado backup con el mismo almacenamiento o tamaño de almacenamiento, que van a ser 10 gigas, como pone aquí. Actualmente se están usando 2 megas. Cuando acabe la instalación supongo que subirá, aunque esta distribución de Fedora es la LXDE y es muy liviana. Así que acabaremos. En este caso yo he cogido Fedora porque me parece que a nivel gráfico es más, o sea, esta distribución es más liviana, pero a nivel gráfico, en comparación por ejemplo con Ubuntu, me parece que Ubuntu es mucho más fácil todo y más intuitivo. En Fedora también es intuitivo todo, pero mm, pero por ejemplo algunas herramientas a lo mejor no sabes si las tenemos. Instalar hard drive, claro, esto vienen siendo las herramientas del propio CD. Una vez que tengamos instalado Linux, o sea, la distribución de Fedora, la LX, que es la que se está instalando, por cierto es la 28, podremos ver si en herramientas del sistema podremos poner, por ejemplo, la herramienta de Gparted. En caso de no tenerla para poder hacerlo pues de forma gráfica, porque una vez que añadimos el disco backup, que ahora lo vamos a añadir nada más que acabe la instalación, de hecho ya acaba de acabar, con Gparted podríamos
crear la tabla de particiones y por tanto también podríamos crear una nueva partición entera que acoja todo el disco de backup creado. Así creando de SDB crearemos la partición de todo el disco que será SDB1. Pero esto como ya está hecho, supuestamente, esto ya se ha instalado. Ahora deberemos apagar la máquina, supongo. Shutdown. Y una vez con la máquina apagada, vamos a comprobar que nuestra máquina mantenemos los cambios, le sacamos el disco, eliminar el disco de la unidad virtual, se queda vacío y si nos vamos al sistema el disco lo podemos arrastrar para abajo de forma que arranque la primera orden sea el disco duro que tengamos instalado en Linux y probamos a ello. Deberá de iniciarse. En la descripción tenemos las contraseñas en caso de que no se nos olvide. Ya está corriendo la máquina. Sí, está corriendo, está iniciando Fedora. La primera vez que se inicia el sistema nos pedirá cómo empezar o que aceptemos algunos términos o nos dará un mensaje de bienvenida. Usuario máquina prueba, el usuario 1, la contraseña era QWERTY, aceptamos, entramos y una vez que hayamos entrado nos dice que ClipIt puede salvar nuestra historia in plain text file en un archivo de texto plano si tú copias tus contraseñas o otras puede acceder hasta otra gente podría acceder hasta a este PC. Esto podría ser un riesgo de seguridad. ¿Tú querrías Story Saving? Do you want to enable Story Saving? No hace falta. Va a ser una máquina de prueba. En caso... Bueno, a ver. Entonces en administración tenemos portafuegos, en ejecutar, preferencias. Pero como vemos... Otras... Aquí Gparted creo yo que no lo vamos a tener. Fedora, gestor de archivos, gestor de tareas, digo el Xterminal, no. No vamos a tener Gparted, por tanto lo vamos a tener que hacer mediante consola. Así es que lo primero de todo va a ser hacer un fdisk fdisk-l. No se puede abrir porque no tenemos permisos. Pues vamos a hacer un sudo fdisk-l. Nos pedirá la contraseña de este y nos va a decir que el usuario, claro, el user1 por el momento no está en sudoers, por tanto no es administrador. Así que tendremos que iniciar con root. La contraseña de root que habíamos puesto anteriormente era esta. Vale. Con root solo vamos a hacer nada más que lo de los discos. No deberíamos de tener permisos, pero para ello deberíamos de añadir el usuario user1 a administradores, cosa que para hacerlo algo rápido lo haremos todo con root y ya está. Podemos comprobar que tenemos el disco A, o sea, nuestro disco, que lo marca como /dev/dsda, el cual está particionado en dos particiones, una y dos. La primera comienza en el sector 2048 y la otra en este sector. En total tiene una 1 GB, la otra 9 GB. Son de 10 GB en los discos. Se ha instalado bien Linux, como podemos comprobar, así que lo último que podremos ver será, pues, las particiones cómo están montadas. Y podemos comprobar que, por ejemplo, /dev sda1 está montado en /boot porque la consola no me lo... No, perdón.
Mm. Yo diría que sí, que es barra boot. Que hay veces que las ventanas no sé... No. Yo creo que esta barra a lo mejor coincidía con aquella. Debería de ser. De todas formas lo vamos a ver después porque tenemos que montar más. Este está en barra dev, sí. Sí, es como yo decía realmente. Tenemos este disco que está montado en barra boot. Lo que pasa es que el barra boot no sé por qué no se pasa aquí. A pesar de que la ventana... Pero bueno. Ahora, bien. Parece que las Get Additions no funcionan ahora. Se han autoinstalado. No, no quiere pasar para allá. No se sabe por qué. Bueno, no importa. Bueno, pues apagaremos la máquina. Añadiremos el disco. Ya que en caliente no se puede hacer. Apagamos la máquina. Una vez con la máquina apagada, nos vamos al almacenamiento. Añadiremos un disco. Crearemos un nuevo disco. Le vamos a poner 10 gigas al disco. Este disco lo llamaremos backup. Una vez que lo tengamos con backup, ya podemos empezar a iniciar otra vez la máquina para ese disco de backup. Crear una partición, montarlo, crear también el sistema de archivos. ¿En qué formato? Vamos a poner x4, que es un formato de ellos de Linux. Y bueno, a ver. Lo debemos hacer todo con root, recuerdo, porque no tenemos permisos de administrador con nuestro usuario. Hemos creado como un usuario normal y corriente, pero con root sí que tenemos todos los permisos, así que iniciamos sesión con este usuario, que es un PLL, porque no tiene ningún permiso. Entonces no puede hacer casi nada. Solo puede, pues, lo típico. A la hora de administrar no tiene nada. Abriremos un terminal, nos loguearemos con root, pondremos la contraseña de root, que la teníamos guardada anteriormente. Y una vez que estemos logueados con root, lo que vamos a hacer va a ser mirar los discos. Comprobamos que al comprobar los discos tenemos el disco B, el cual está virgen. No tiene ninguna partición hecha. Y si comprobamos también la tabla de montado de las particiones, vemos que no está ni montado, ni porque tampoco se ha creado una partición. Así que lo primero de todo va a ser operar el disco. ¿Cómo vamos a operar el disco? Pues con fdisk. Lo que vamos a hacer lo primero de todo va a ser... se debe de crear una partición, siempre. Aunque podríamos coger el disco entero y sin crear una partición, directamente montarlo como un sistema de archivos x4. Pero haciendo las cosas bien, vamos a hacerlo como se debe de hacer siempre con todo. Así que cogeremos a barra dev barra sdb, que en este caso, que es donde tenemos nuestro disco, ¿no? Vale, exacto. Y una vez que entremos con fdisk a nuestro disco, que es el sdb, como hemos visto antes, dirá: los cambios parecen de esa manera. Hasta que ahora se decía escribirlos, ten cuidado antes de utilizar la escritura. Vale, buscaremos la ayuda y con la ayuda nos iremos guiando. Lo primero de todo que tenemos que hacer es crear una nueva partición en el disco. Vale, pues creamos una nueva partición. La queremos crear primaria, porque dice que aquí hay 0 primarias y 0 extendidas, y que quedan 4 libres en el disco. Por tanto, vamos a crear una primaria.
el número de la partición, el predeterminado va a ser el 1, así que lo dejamos igual. El primer sector va a ser el predeterminado, lo dejamos igual. Y el último lo dejamos igual porque va a coger todo el disco. A la hora de crear una partición, se ha creado una nueva partición 1 de tipo Linux y de tamaño 10 GB, ¿vale? Es lo que queríamos realmente. Podemos cambiar el tipo de archivo si buscamos otra vez la ayuda. Estos cambios están en la memoria, aún no hemos guardado, eso lo recuerdo. Tendremos que guardar lo último. Como digo, el tipo de archivo que le vamos a poner a esta partición cambia el tipo de una partición, ¿vale? Hemos creado, vamos a cambiar el tipo y luego mostramos la tabla de particiones. A ver, y lo último, deberemos de escribir la tabla y salir. Vale. Dicho esto, como hemos creado una tabla... No, perdón. Como hemos añadido una partición, vamos a ver el tipo de... Los códigos. Escriba L para ver todos los códigos. Pues ponemos la L y como tenemos que coger un Linux, aquí vemos que es el código 83. Tenemos que poner el código 83. No tenemos... Ahora sí. Y una vez que tengamos el código 83 puesto, lo que podemos hacer, ¿vale? Es poner otra vez la ayuda si no queremos subir arriba. Y lista de particiones, no mostrar la tabla de particiones porque le acabamos de poner el tipo. Entonces, si la mostramos, el tipo que nos debe de aparecer es el 83. En efecto, nos dice que es el ID el 83 y es el tipo Linux. Por tanto, ya la tenemos hecha. Lo último que nos queda es salir. Pero antes de salir deberemos de guardar para que estos cambios al salir se guarden. Pues le damos a la W y dice escribe la tabla en el disco y sale. Se ha modificado la tabla de particiones. Vale, una vez que hemos modificado la tabla de particiones, deberemos de entrar en fdisk -l y ver qué es lo que ha pasado. fdisk -l nos muestra que tenemos lo anterior al crear el Linux y luego este nuevo disco lo hemos operado y le hemos dicho que cree una sola partición de todo el disco con el 83. O sea que viene siendo el tipo de X4, que lo tenemos en Linux. Una vez que tengamos esto, solo nos faltará ver si el disco está montado. Lo tenemos particionado pero no montado. Entonces, vemos que no está montado. Vamos a montarlo. Para montarlo, lo que debemos hacer es... podemos hacer un make file system al disco, pero como ya lo tenemos, no veo necesario que se tenga que hacer. Así que mkdir crearemos un... En el directorio de media crearemos una carpeta llamada backup. ¿Vale? En esta carpeta lo que vamos a hacer va a ser montar con el comando mount. Montaremos la partición la cual acabamos de crear, que está en dev/sdb y se llama 1. Esta va dirigida a /media/backup porque se va a montar ahí. O sea, la partición que hemos creado se montará aquí. Entonces, algo está pasando. Tipo de sistema de ficheros incorrecto. Vale, perdón. Yo creía que anteriormente cuando le hemos puesto el tipo que era Linux se habría puesto ya en X4, pero parece ser que no. Hay que hacer un make file system de los archivos que va a contener supuestamente, supongo. Aunque si hacemos un make file system
Bueno, vamos a buscar la ayuda de Makefile System y aquí vemos que vale. Makefile System es usado para construir sistemas de archivos en Linux en dispositivos, usualmente en particiones de disco duro. Vale, o sea que nosotros lo que teníamos que haber hecho... Vale, entonces, recapitulamos. Nosotros teníamos una partición la cual ya habíamos particionado y le habíamos puesto el tipo, pero no le hemos puesto el tipo de sistema en el cual es. O sea, está hecho para Linux, pero no le hemos dicho cuál de ellos. Es 4. Makefile System X4 y le vamos a decir que lo vaya a hacer en la partición que hemos creado. Que hemos creado anteriormente, que era SDB. El disco duro lo hemos convertido en la partición de SDB1 dentro de barra dev. Entonces, ahora mismo se está creando un HTML con tantos bloques y nodos, respaldo, vale. Supongo que si ahora hacemos esto, barra d barra sdb1, bueno, ya lo hemos hecho. Una vez que hayamos, deberemos de añadir ya lo tenemos, ya lo teníamos, vale. Barra media barra backup ya lo teníamos creado, por tanto si lo volvemos a crear nos va a decir que ya existe, no hace falta volver a crearlo porque no lo creará. Y lo que haremos será ahora sí montar, porque como la partición ya está en ese tipo de sistemas de archivos, se va a poder montar en un... Perdón, se va a poder montar en un medio el cual hayamos creado que sea de Linux. Por tanto, si ahora lo montamos, no nos dará ningún problema. Y ahora mismo, si lo comprobamos, podremos comprobar que barra dev se ha montado en barra media backup. Ahora sí que me dice dónde está montado. Anteriormente me daba un error cuando veía esto. El boot me parecía por aquí. Ahora me sale bien. Cosas que tiene la informática. Así que seguiremos con ello. Para que esto al reiniciar la máquina no suceda y no se pierda ningún cambio, será conveniente que yo siempre opero con gedit. El nano también es operable, pero a gustos colores yo prefiero gedit. fstab, en este caso nos encontró la orden porque gedit no está instalado. Sudo gedit, sudo apt get, no, ¿cómo era? Sudo apt install, creo que esto era así, gedit, no. A ver, un momento porque me estoy confundiendo con Ubuntu y siempre me confundo. Fedora... Vale, me faltaba un guión, creo. Gedit... Tampoco. Me cago en la mar. Ostras, ahora que lo digo yo, si tampoco tenemos internet. Bueno, pues operaremos directamente con Nano. No nos queda otra. Supongo que será un editor de texto que ya viene incorporado.
Gedit no viene, hay que instalarlo por lo que veo. En efecto, Nano sí que viene, pues nada. No pasa nada. Vale, aquí escribiremos las nuevas líneas y escribiremos nuestra partición, que era sdb1, ¿vale? Donde está montada, que en este caso lo teníamos en media barra backup. Y le vamos a decir que era x4, ¿vale? Vale. Vale. Entiendo. Bueno, aquí haremos unos pequeños golpes de tabulador y pondremos default. Podríamos ponerle ejecución, leer, escribir, más cosas, pero con default ya cogemos a lo mejor muchos de ellos. Así que lo siguiente también será poner 00 y guardamos. ¿Cómo guardábamos? Creo que era control X, exacto, y le damos a la S. ¿No? Nombre del archivo, barra setup, un golpe de intro y habrá guardado. Si queremos visualizar a lo mejor lo que teníamos con un cat, podemos visualizar a lo mejor que en efecto se ha añadido la última línea. Vale, ya la tenemos añadida, pues nada. Ya tenemos una máquina con un disco duro el cual está montado. Lo hemos particionado, lo hemos montado. También le hemos puesto el sistema de archivos. Así que nada, vamos a parar aquí el vídeo, pues lo siguiente ya será comenzar con Clonecilla.